Muy buenos días, mi nombre es Daniel Elval, soy ingeniero preventa senior para Precisely y muchas gracias por acompañarme en este seminario de hoy, que es el viaje a S/4HANA. Veamos la agenda de hoy, en la que hablaremos por un lado de modernización de SAP y transformación digital, la complejidad de esos procesos de modernización y de migración. Veremos el portfolio de Precisely Automate, es decir, nuestras plataformas. Pasaremos a hablar de la migración y modernización de SAP, y aquí hay varios aspectos, como por ejemplo las múltiples interfaces de usuario de SAP que se abren con S/4HANA, la mejora de la calidad de los datos maestros de SAP y finalmente de la integración y automatización integral en procesos SAP. Bien, modernización de SAP y transformación digital. Cuando hablamos de transformación y tecnología hay que hablar de innovación y de avanzar y de progresar. Y creo que esta diapositiva resume muchas de nuestras jornadas laborales o nuestro día a día en el trabajo, porque existen estas prioridades enfrentadas, o una tensión entre mantener el orden y la necesidad de mirar hacia el futuro mejorando siempre, ¿no? En constante mejora. Por eso hablamos de esa tensión entre el hoy y el mañana. Entre esas prioridades enfrentadas podemos mencionar pues resolver los problemas cotidianos que tienen que ver con los datos, pero al mismo tiempo ejecutar iniciativas estratégicas con visión de futuro. Por otro lado, gestionar procesos manuales, pero al mismo tiempo automatizar los procesos empresariales más complejos. Y finalmente quizás evitar riesgos de seguridad y compliance y al mismo tiempo adoptar la IA para impulsar esa innovación, ¿no? Son prioridades que no siempre van parejas en nuestro día a día. Esa es una cita del ex primer ministro de Canadá, de Justin Trudeau. Tiene ya algunos años, pero no deja de ser relevante, además de quizás ser un poco una obviedad, ¿no? Eh, pero bueno, el ritmo del cambio nunca ha sido tan rápido, pero nunca volverá a ser tan lento. Estamos viendo una época en la que los acontecimientos a nivel global se suceden a cada vez más mayor velocidad y cada vez hay más presión para adaptarse a estos cambios, ¿no? Cada vez vemos más cambios globales a nivel económico, político, bueno, no hay que tampoco detallarlos. En cualquier caso, en un entorno global cada vez más incierto y en constante cambio, y sumado con la irrupción de la IA, es crítico responder de forma anticipada. Y hablando con nuestros clientes, creemos que las tres principales necesidades de las empresas, que pueden abordarse mediante automatización, son por un lado la necesidad de ser más ágiles, con capacidad para adaptarnos o pivotar cuando nuestros negocios o mercados se vean perturbados. Seguimos necesitando ir más rápido para hacer frente a las amenazas de la competencia y seguir el ritmo de los cambios cada vez más rápidos que se producen en el mercado. Y también tenemos que hacer estas dos primeras cosas al tiempo que mejoramos la calidad y la integridad de nuestros datos más importantes, nuestros datos maestros, dado que los datos se han convertido en el combustible que utilizamos para tomar decisiones empresariales críticas. Hay que asegurarse de que son de la máxima calidad y de que podemos confiar en ellos. Para que la transformación digital tenga éxito, hay que tener en cuenta la interdependencia de los datos y los procesos que utilizamos para crearlos y gestionarlos, porque no se puede llevar a cabo una iniciativa de mejora de procesos sin tener en cuenta los datos que ese proceso crea o gestiona. Si mejoras un proceso que crea datos malos, lo único que haces es crear un montón de datos malos muy rápidamente, y eso es contraproducente. La misma idea se aplica a las iniciativas de calidad de datos. Si se mejora la calidad de los datos sin analizar los procesos que generan esos datos erróneos, pues nunca estará o nunca se dejará de depurar y corregir constantemente esos datos. Si se adopta una plataforma de automatización completa que comprenda la interdependencia de los procesos y los datos, especialmente en el caso de procesos SAP complejos y con mucho uso de datos como materiales, podrá mejorar significativamente la agilidad y la velocidad, al tiempo que se mejora la calidad y la integridad de esos datos. Bien, identificamos cuatro grandes áreas de modernización en SAP. Por un lado, la migración, es decir, esa migración de SAP ECC hacia S/4HANA. Podrían ser otras migraciones, pero principalmente esa es la que estamos viendo en el mercado hoy en día. Por un lado, pasarse a la nube, a cloud, ya sea las diferentes opciones que ofrece SAP.
También la calidad de los datos, y aquí hablamos de mejorar la calidad de los datos en la migración a S/4HANA, pero también de preparar esos datos para la IA, ¿no? Mejorar esa calidad para poder alimentar a los agentes IA con datos de calidad. Y finalmente la automatización de procesos en SAP. Diríamos que estas son las 4 grandes áreas de modernización. Bien, complejidad. Aquí podemos hablar de el viaje de los datos, ¿no? Es un viaje complejo, continuo, y bueno, empezaré por lo más obvio, porque cualquiera que sea la iniciativa estratégica de datos de un cliente, pues la integridad de esos datos es esencial para el éxito. Y son datos que cada vez están más repartidos entre nubes públicas y privadas, sistemas locales, entornos híbridos. Bueno, Gartner ha publicado recientemente un estudio sobre el comportamiento de los usuarios finales en la nube y el 81% de los encuestados afirma utilizar varios proveedores de la nube, ¿no? De cloud. Y eso es sin contar los sistemas mainframe y los de gama media, que sabemos que siguen desempeñando un papel fundamental en el ecosistema de los datos de las empresas. La gestión y activación de estos datos suele ser un proceso complejo y continuo, con muchos pasos entre la definición de una estrategia de datos y la obtención de información útil. Y esa complejidad es multidimensional, ¿no? En los entornos SAP la complejidad es el principal freno para la automatización y aparece en esas 3 dimensiones sobre todo, ¿no? Esos 3 niveles que son datos, procesos y organización. Por un lado, datos maestros complejos y propensos a errores, muy manuales, con muchos campos que hay que llenar, con muchas reglas de negocio. Procesos críticos que cruzan muchos departamentos, que requieren la aportación de múltiples departamentos o personas en la empresa. Y finalmente una coordinación organizativa complicada, ¿no? Porque los departamentos suelen tener prioridades y objetivos contrapuestos que pueden confundir o que pueden enfrentarse. Justamente por eso la automatización no solo sufre la complejidad de SAP, sino que es la clave para reducirla y optimizar los procesos. Bien, hablando de las actividades de cualquier migración a SAP o a S/4HANA, pues primero hay que hablar de una planificación estratégica y evaluación, es decir, definir las metas empresariales y los objetivos de esa migración. Y también seleccionar la ruta de migración que se desea, si es Greenfield, de Brownfield, híbrida. Bueno, también la preparación y limpieza de datos, es decir, evaluar los datos heredados, los maestros, los transaccionales, y realizar una limpieza, armonización, una eliminación de duplicados de esos datos críticos. Y también archivar o eliminar aquellos registros que ya sean obsoletos y que llevan pues años o décadas incluso en nuestro sistema SAP. Simplificación de la integración, y aquí hablamos de revisión y reelaboración de la integración con otros sistemas de terceros, las migraciones de middleware y de API que se han heredado, y garantizar la fluidez de los flujos de datos entre sistemas, ya sea en tiempo real o de forma programada, en fondo, durante la migración. Rediseño de procesos empresariales, pues evaluar los procesos actuales en ECC frente a las mejores prácticas que se introducen con S/4HANA. Racionalizar o rediseñar los flujos de trabajo para alinearlos con las prácticas de S/4HANA, y también posiblemente aprovechar las aplicaciones Fiori y GUI para HTML, que es otra interfaz que propone SAP para crear y gestionar los datos, ¿no? Y finalmente la automatización posterior al lanzamiento. Una vez que se ha migrado y ya se ha hecho el Go Live, se ha lanzado, pues ahí podemos hablar de Fiori y GUI para HTML, ¿no? Estas interfaces nuevas que mencioné que se introducen con S/4HANA. En cuanto a desafíos en esa migración, pues hay varios. Primero, desajuste estratégico, es decir, la dificultad para alinear la estrategia de TI con las prioridades empresariales, modelos de rentabilidad y expectativas de costes poco claros, la mala calidad de los datos en SAP, que sean datos maestros incoherentes, redundantes, inexistentes, o que faltan estructuras claras de propiedad o gobernanza de los datos, resistencia al cambio en los procesos, que los usuarios se oponen a abandonar esos flujos de trabajo a los que ya están acostumbrados, se oponen o se resisten, o bueno, les cuesta, al fin y al cabo.
complejidad de la integración, por ejemplo, pues sistemas heredados con interfaces frágiles, indocumentadas y una gran sobrecarga de pruebas, de testing, para garantizar la fiabilidad y la continuidad, ¿no? Y finalmente la adopción y optimización sostenidas, es decir, problemas imprevistos tras la puesta en marcha y el ajuste del rendimiento, retos para mantener el impulso y dificultad para rastrear los beneficios empresariales a largo plazo. Bien, aquí es donde hablamos de nuestra plataforma de Precisely Automate y hablamos de sobre todo tres productos, ¿no? Esta plataforma o esta familia de productos consta sobre todo de estos tres, que son Studio, Studio Manager y Wolf. Studio es la herramienta de automatización basada en escritorio, ágil y no hace falta implementar. Studio Manager, por otro lado, ofrece gobierno de los procesos que se automatizan con Studio y también de los usuarios para gestionar esas automatizaciones de forma centralizada y gobernada. Y finalmente Evolve es la plataforma que permite automatizaciones a nivel empresarial, donde puedes diseñar flujos de trabajo complejos con varias interfaces amigables y que están conectados con SAP y con otros sistemas, pero sobre todo y de forma sencilla y de forma nativa, sin código y bajo código, pues con SAP. En la sesión de hoy yo creo que veremos sobre todo Studio y veremos cómo se integra fácilmente también con otras plataformas de Precisely, fuera, digamos, del mundo de Automate y en las otras líneas de productos que tiene Precisely. Y bueno, esos tres productos que hemos visto, esa plataforma de productos, pues realmente sirven para cualquier tipo de datos en su empresa. Hablando un poco del mundo SAP, ¿no?, que está estructurado en módulos, pues nos sirve tanto para contabilidad financiera, para materiales, para activos, ventas, compras. Realmente son herramientas o es una plataforma que se puede usar en cualquier proceso de SAP, cualquier transacción, cualquier proceso, cualquier módulo, cualquier área de SAP, ¿no? Y sobre todo es importante esta parte que ya he mencionado de sin código y bajo código, ¿no? O bueno, o no code, low code en inglés. Pero básicamente los usuarios que automatizan con nuestra plataforma no necesitan ser figuras demasiado técnicas, no hace falta programar. Y eso va un poco en línea con lo que vemos, ¿no? Porque la aparición de las plataformas de automatización de bajo código, de sin código, pues sí que están impulsando la adopción de desarrolladores ciudadanos, ¿no?, o citizen developers, así lo decimos, básicamente usuarios que quizás no son, bueno, a riesgo de ser redundante, que no son programadores. Es decir, donde antes quizás dependíamos o requeríamos un programador para llevar a cabo automatizaciones, cada vez más estamos viendo que no hace falta. Y esta encuesta un poco refleja eso, ¿no? Cada vez estamos viendo que la importancia de los desarrolladores ciudadanos pues cada vez es mayor, ¿no? Hablemos entonces de las múltiples interfaces de usuario que se abren con S/4HANA. Un aspecto imprescindible de la modernización de SAP y de migrar a S/4HANA es la de las nuevas interfaces de usuario. Durante la transición de ECC a S/4HANA, pues los clientes están decidiendo qué interfaz SAP ofrecer a los usuarios finales. Además del clásico SAP GUI, existe GUI para HTML, aunque SAP está promoviendo principalmente el uso de aplicaciones Fiori. Y la encuesta muestra que la mayoría de empresas planean ofrecer tanto SAP GUI como aplicaciones Fiori, una combinación que tiene mucho sentido. Al fin y al cabo, los usuarios están acostumbrados a las transacciones tradicionales. Esta encuesta que vemos está realizada por Precisely junto con ASUC, el grupo de usuarios SAP de Estados Unidos, y nos muestra que si bien la mayoría de empresas van a adoptar Fiori o piensan hacerlo en el futuro, solo una minoría tiene previsto trabajar exclusivamente en Fiori. Podemos hablar, por tanto, de entornos mixtos con varias interfaces. Y en nuestras últimas versiones hemos introducido dos nuevos módulos que ahora complementan a los módulos existentes de Transaction, de Query Direct, y proporcionan la misma experiencia para el usuario final única de grabar. Y esto es los módulos o las experiencias de Fiori y GUI para HTML. Y al igual que los módulos clásicos, pues no hace falta programar, no hace falta grandes conocimientos técnicos. Es una
automatización para usuarios de negocio, usuarios finales, que pues no requiere desarrolladores, no requiere programación. Para aquellos que quizás ya estén familiarizados con Studio, pues la creación de los scripts es muy similar. Lo que hace que esta solución sea única es que hemos desarrollado una tecnología que registra la interacción en la interfaz de usuario de Fiori, pero la ejecución del script de automatización para la carga de datos se realiza a través de las APIs de OData en S/4HANA, lo que lo hace mucho más rápido que otras soluciones de automatización en el mercado. Por ejemplo, en comparación con las RPAs, ¿no? Entonces nuestra solución, aparte de esa ventaja, también tiene ventajas adicionales en cuanto a estabilidad, gestión de errores y de rendimiento. Y también esta nueva interfaz Fiori y también la de GUI para HTML pues no requieren el módulo de funciones de Automate ni ninguna otra instalación en S/4HANA. Por lo tanto es compatible o se alinea con la estrategia de Clean Core que está impulsando mucho SAP con S/4HANA. Recapitulando, la primera razón para modernizar tanto SAP y modernizar Studio es que hemos añadido este soporte para automatizar las dos nuevas interfaces o las dos nuevas experiencias de uso que permite S/4HANA, ¿no? Es decir, Fiori y GUI para HTML. Y lo hemos hecho de forma que se conserva la sencilla experiencia que ofrece Automate Studio, con las cargas masivas de datos, ¿no? Es decir, los usuarios finales simplemente abren Excel, ingresan los datos que desean cargar, seleccionan su script de automatización y pues lo dirigen al sistema SAP que desean para que cargue los datos rápidamente y de forma limpia en el sistema. Hablemos ahora de la mejora de la calidad de datos, porque es algo que vemos como uno de los mayores retos en las empresas, en los clientes con los que tratamos. Y en concreto, ese reto de calidad de datos se puede resumir en algunos desafíos muy frecuentes. Por un lado, registros duplicados, inexistentes o incoherentes, y un ejemplo muy representativo es el de una empresa, un cliente nuestro, que tiene alrededor de 5.000 tiendas en todo el mundo, pero que descubrió que tenía 17.000 direcciones para esas tiendas. En el caso de esta empresa, este cliente, pues su problema eran los registros duplicados e incoherentes y causaban trastornos en las operaciones y en la cadena de suministros. Formato incorrecto y valores obsoletos, sobre todo en el contexto de una migración a S/4HANA, que es cuando en muchas ocasiones salen a la luz, ¿no? Es cuando se descubren. Procesos ETL complejos, es decir, extracción, transformación y carga. Tener que transformar los datos de múltiples objetos SAP en diferentes módulos, etcétera, se puede convertir en un dolor de cabeza de forma muy rápida. Cuellos de botella en el rendimiento. Tener datos incorrectos puede incrementar los costes de almacenamiento si hablamos sobre todo de altos volúmenes, pero también tiene consecuencias para el rendimiento porque si cada vez que un dato erróneo causa un error o advertencia, se ralentiza el sistema, o en terminología SAP puede provocar dumps que afectan a todo el servidor. Riesgo de compliance, cumplimiento, pues siempre es un desafío. Y propagación de errores, porque si los datos erróneos se miran tal cual, los problemas persisten en el nuevo sistema, lo que reduce los beneficios esperados de S/4HANA. Si pensamos en cómo afrontar estos desafíos en el contexto de una migración, hay dos caminos que se pueden tomar. Uno es limpiar los datos antes de la migración, es decir, extraer los datos de ECC, transformarlos, limpiar y volver a cargarlos a ECC. Y la otra alternativa es realizar la limpieza durante la migración. En este caso se extraerían los datos, se limpiarían y se cargarían directamente a S/4HANA. La desventaja de la primera opción es que ECC se mantiene como sistema productivo mientras se siguen creando datos, con lo que se está limpiando la mayoría de datos, pero al mismo tiempo siguen llegando datos erróneos a SAP, con lo que se entra en una especie de bucle de limpieza de datos. La oportunidad que ofrece Automate Studio, cuando se combina con otro producto de calidad de datos de Precisely, que es Data 360 Analyze, es la de realizar la extracción de los datos, llevar a cabo transformaciones y las limpiezas de datos mediante reglas preestablecidas y cargarlos en S/4HANA. La extracción se realiza con Studio a un formato como Excel, por ejemplo, podrían ser otros. Data 360 Analyze toma esos datos y aplica las reglas de limpieza, de desduplicación, etcétera, y finalmente se cargan en SAP en un proceso integrado y automatizado. Yendo un poco más al detalle,
lo que haremos será primero extraer los datos del sistema o de los sistemas SAP, pueden ser varios, mediante estudio directamente a Excel. Estas consultas se crean sin necesidad de programación, siguiendo nuestra filosofía no code, low code, que permite que sean los propios usuarios funcionales, aquellos más cercanos a los datos y a los procesos de negocio, quien tomen protagonismo y puedan diseñar esas consultas. A continuación, la solución Data 360 Analyze va a tomar esa plantilla de Excel y comenzar a perfilar los datos, identificar y eliminar cualquier dato que se considere duplicado, según las reglas que se hayan definido, y a recortar espacios en blanco donde los encuentre. Después va a transformar aquellos datos que tengan valores distintos en ECC y en S/4HANA, por ejemplo, cuentas contables que cambien de numeración, de nomenclatura, etc. Se pueden enriquecer los datos, se pueden complementar con información de otras fuentes, como de una API, para, por ejemplo, aportar información geográfica más exacta de clientes o direcciones de entregas. Se pueden reordenar todos los campos y al final esos datos se cargan directamente a S/4HANA mediante Studio, que permite validar los datos previo a la carga y pues dar ocasión a corregir cualquier error antes de que siquiera llegue a S/4HANA y así evitar tener que corregir los datos en el nuevo sistema. Y aquí estamos viendo un ejemplo de migración, pero es un proceso que se puede repetir una y otra vez cuando ya estemos operando en el día a día con S/4HANA. Esta misma combinación de estudio y Data 360 Analyze podría extraer los datos de forma periódica de S/4HANA, limpiarlos y cargarlos de vuelta como una especie de labor de mantenimiento o de limpieza de datos. A continuación veremos con un poco más de detalle cómo sería todo este flujo que hemos visto con estas dos herramientas. Entonces veremos un resumen de la solución Data 360 Analyze, esta otra herramienta de Precisely que mencionaba. Revisaremos los nodos de calidad de datos, integraciones, básicamente el flujo de limpieza de datos y también un repaso a estudio para ver la herramienta Automate Studio. Aquí ya estamos en la herramienta, en la plataforma Data 360 Analyze. Como ven, tiene un aspecto muy visual. Es también una herramienta que no requiere código. Lo que vamos a ver hoy no se ha desarrollado con código. Y básicamente sigue o nos permite diseñar nuestro flujo de calidad de datos. Como ya he mencionado, pues vamos a partir de una extracción de datos desde SAP, en este caso a un formato Excel. Al finalizar el flujo, aquí el último nodo, esos datos ya limpiados se van a cargar a S/4HANA, también mediante Automate Studio, y todos los nodos que vemos entre medias son esos nodos que aplican diferentes reglas, diferentes transformaciones a esos datos. La herramienta en sí es muy visual. A la izquierda tenemos una serie de nodos que permiten agregar pues, un conector de datos, ya sea datos de entrada, datos de salida, nodos de calidad de datos, de transformación. Entonces, hay nodos desde los más sencillos a los más complejos. Nodos que permiten simplemente establecer unas reglas simples, otros que permiten hacer llamadas APIs o llamadas a bases de datos externas, desde lo más sencillo a lo más complejo. En este ejemplo particular, y lo que voy a hacer es, de hecho, ejecutar ya la mayor parte del flujo para que se vaya generando mientras lo veamos. Como decíamos, lo que vamos a hacer es extraer datos mediante la herramienta Automate Studio. De hecho, es esta plataforma la que está llamando Automate Studio, aunque no lo veamos. Y me va a ir diciendo en cada paso qué datos ha extraído, cuántos datos ha limpiado en cada uno de los nodos, en cada una de las etapas, y así podremos ir viendo exactamente cuántos datos quedan, cuántos están erróneos, cuántos se han limpiado. Entonces aquí ya estamos ejecutando. Los nodos, como digo, pueden ser de varios tipos. Este primero justamente es un nodo que alberga otros nodos y justamente este es el que está haciendo esa llamada de Automate Studio. Básicamente está llamando un script como este que tengo aquí, que me va a extraer la información directamente de SAP a un Excel. Aquí lo estoy visualizando dentro de la aplicación Studio, pero básicamente lo que tienen que saber es que extrae datos de clientes, en este ejemplo, a un Excel, y eso es lo que está llamando aquí Data 360 Analyze. Va a extraer esa información,
va a empezar a hacer modificaciones de campos. Y va a empezar a hacer varias cosas. Por ejemplo, perfilar los datos. Va a tomar todas las columnas de clientes que tengo o de los datos de clientes que tengo y va a empezar a perfilar esos datos. Me va a empezar a decir qué tipo de dato es, la media, el mayor valor, etcétera. Aquí está. Vamos a quitar duplicados, vamos a quitar espacios, vamos a hacer consultas a valores de S4HANA para hacer transformaciones. Si mi canal de ventas tiene o es cierto valor en el SAP antiguo, pero lo queremos cambiar a otro valor en el SAP nuevo, pues aquí se hacen esas transformaciones, enriquecemos o adjuntamos datos de APIs y finalmente pues se reordenan los campos para que estén en un formato para cargarlos a SAP. Aquí ya que ya hemos ejecutado el proceso, podemos ver que los datos que me trae del SAP los podemos visualizar aquí. Entonces me trae 578 registros. Aquí, si amplío un poquito, se ve mejor. Cada nodo me va diciendo cuántos datos resultan de esa ejecución. En este primero me extrae 578 registros que yo puedo visualizar aquí. Puedo empezar a ver ya una vista previa de esos datos. La aplicación ya me dice qué columnas están bien, dónde me faltan datos, por ejemplo. Yo puedo entrar y hacer un análisis de esta columna que es el tratamiento. Si es señor, señora, etcétera. Pues si yo entro a ver para esta columna, las estadísticas, yo puedo empezar a ver que mis datos, tengo muchos señor, señora, también doctor y muchos otros que no tienen ningún tipo de tratamiento. Esto lo podemos ver para cualquier columna. El perfilamiento de datos, si entramos aquí, pues lo que decía, nos dice todas las columnas, todos los campos que yo tengo en mis datos y qué tipo de campo es, con qué confianza nos podemos fiar de esos datos, la media, el valor mayor, la mediana, etcétera. Todo ese tipo de información propia de un análisis de datos, de un perfilamiento de datos. En este nodo de duplicados veo que efectivamente me ha quitado un duplicado. Me ha quitado por lo menos un registro, porque antes tenía 578 y ahora 577. Como decía, hay campos que encuentra y ha eliminado espacios en blanco. Entonces, todo este proceso es mi flujo y lo puedo diseñar como necesite, sencillo, complejo, pero la idea en este flujo de limpieza de datos de SAP ECC a S/4HANA es que yo inicio aquí, puedo diseñar todos los flujos que requiera para ir limpiando esos datos. Si hay datos que faltan, yo puedo enviar notificaciones. Por ejemplo, si hay datos que no tiene algún, o en este caso clientes, donde hay alguna columna, algún dato que falta y por tanto no puedo transformar ese dato, pues me señala esas excepciones, me las envía por email para que yo pueda revisarlas y volver a ejecutar, ¿no? Pero como digo, esto puede ser tan complejo, tan sencillo como queramos, puede ser un contexto de migración, puede ser un contexto periódico, continuo, de limpieza de datos, algo que dejo programado y se ejecuta una y otra vez, cada semana, cada mes, pero la idea es que después de esa limpieza, después de enriquecer los datos con una API, por ejemplo, que trae datos de otra fuente, pues ya finalmente los cargo en SAP. ¿Y esa carga de SAP cómo es? Pues de nuevo es con Automate Studio, la herramienta que permite automatizar SAP, ya sea para extracciones de datos, también para cargas de datos, y aunque no lo he ejecutado aquí directamente, pues básicamente lo que está haciendo es generando un Excel desde el cual yo puedo cargar después los datos. Es decir, aquí yo tengo información de clientes, que es básicamente lo que he extraído de SAP ECC. Mediante esas labores de limpieza de datos, los he limpiado, he eliminado espacios, etcétera. Y lo que he ido también ha sido enriqueciendo con más datos. De hecho, esas columnas que vemos aquí son columnas que hemos adicionado, que hemos añadido
durante el proceso de limpieza de datos. Y ahora solo faltaría pues cargar los datos a S4HANA, ¿no? Entonces, no lo veremos aquí, pero la idea es que cuando yo ejecuto este proceso, pues esos datos ya se generan en SAP S4HANA, pero como business partners en este caso. Como saben, clientes y proveedores en ECC, pues en S4HANA pasan a ser business partners. Entonces, todo este proceso, volviendo al flujo, ya de forma más general, lo que ha hecho ha sido extraído clientes, ha limpiado esos datos según las reglas que hemos definido y los ha cargado a S4HANA, pero como business partners. Bien, hemos visto ese flujo de calidad de datos, de migración de datos, donde extraemos los clientes del SAP ECC, pasan por ese flujo, se desduplican, se limpian los datos, etcétera, y después se crean en S4HANA como business partners. Y hemos visto en mucho detalle cómo es la herramienta D360 Analyze, la que contiene todo ese flujo, donde se diseña ese flujo y que consta de varios nodos donde se pueden aportar esas funciones de calidad de datos o de conexiones. Lo que no hemos visto tanto es la parte de Automate Studio, es decir, en todo ese flujo, el nodo inicial y el nodo final, es decir, el que extrae la información de SAP y el que la crea en SAP, en S4HANA, cómo sería, cómo es ese diseño. Aquí ya estoy en la herramienta Automate Studio y voy a mostrar tanto la query que extrae los datos como el script de carga, pero digamos que la herramienta tiene varios módulos, ¿no? Mencionamos antes que, claro, hay como tres módulos clásicos: Transaction, Query Direct, que nos permiten automatizar transacciones SAP, nos permiten extraer información de SAP mediante tablas, nos permite usar BAPIs de SAP también, y también los módulos más recientes, Fiori y GUI para HTML, que ya sería para grabar pues aplicaciones Fiori o en el ambiente GUI para HTML. Básicamente son transacciones, pero en web, ¿no? Y vamos a mostrar primeramente la query de extracción, el que entra a SAP y me extrae los clientes. Para crear alguna query, muy sencillo, uno entra a este ambiente y básicamente puede ir seleccionando tablas. Aquí ya tengo las dos tablas creadas, pero la idea sería que yo, si bien conozco el nombre de la tabla, podré ingresarla directamente y también tengo la opción de buscar entre nuestro diccionario de datos que mantiene o que contiene los módulos principales de SAP, y dentro de cada módulo también por transacciones, pero dentro de cada módulo nos muestra las tablas principales de esa área, ¿no? Entonces, si uno entra a FI, por ejemplo, pues están las tablas principales de FI. Con MM lo mismo. Entonces la idea es, yo aquí puedo buscar una tabla si no conozco el nombre, ¿no? Una vez que se seleccionan las tablas, o digamos la primera tabla, pues eso nos trae la tabla aquí y después marcaremos qué campos de salida queremos y qué campos de criterio. Si incluimos una segunda tabla, en este caso la KNVV, lo que hará la herramienta es proponer la combinación, proponer el join entre ambas tablas. Siempre encuentra el join donde los campos coinciden en nombre, en características y si son campos llave o campos clave. Entonces, así de sencillo es ir creando esa query. La idea es seleccionar las tablas, selecciono los campos que necesito que se incluyan en la extracción y también selecciono posibles criterios que serán como los filtros para cuando yo vaya a ejecutar esa consulta. Los criterios se definen con un poco más de detalle aquí, si es un valor individual, un intervalo, una lista de, bueno, en este caso clientes o de países. Bueno, siempre podré hacer una prueba de esa query, la puedo probar en tiempo real sin grabar nada todavía, simplemente para asegurarme que la query la estoy construyendo bien. Y finalmente el paso siguiente es el asignador, donde yo lo que voy a ver es la lista de campos que he seleccionado, voy a ver una plantilla de Excel y básicamente lo que hago es ir mapeando. Aquí ya lo tengo hecho, pero la idea es que veo mis campos y simplemente voy arrastrando y soltando en la columna donde quiero que aparezca en el reporte o en el informe. Y así se genera esa plantilla. Una vez hecho eso, ya
habríamos terminado. Yo podría empezar a probarlo, testearlo, pero la idea es que esas queries se generan de esa forma. Selecciono tablas, selecciono campos de entre las tablas y lo asigno a Excel. Una vez asociado a Excel, yo puedo ejecutar esa consulta directamente desde el Excel, desde la aplicación como tal, aquí también, o en el caso que ya hemos visto, que sea una herramienta externa, pues Data 360 Analyze en nuestro ejemplo, la que llame esa query y que haga la consulta. Eso sería la parte de la query. Y luego ya cómo se genera en SAP. Bueno, pues tenemos otro proceso, en este caso de transaction, que se ha creado con el módulo de transaction, que este nos permite grabar transacciones. Es decir, yo entro a SAP, yo grabo la transacción BP, en este ejemplo, con los datos que necesito, paso por las vistas o las pestañas que requiero. La herramienta graba todo ese proceso para que en un segundo paso nos permita también, como hemos visto en el caso de query, pues crear una plantilla o mapear los campos a una plantilla de Excel. El proceso de grabación es muy sencillo, es muy flexible y es algo que un usuario que conoce la transacción puede hacer perfectamente. No hace falta programar, como ya hemos repetido varias veces, pero es un proceso muy funcional. Y ya una vez que se ha hecho esa grabación, la herramienta lo que hace es presentarme los campos utilizados en esa grabación y también la plantilla Excel. Después de esa grabación iríamos a este listado, donde yo ya he asignado esos campos, pero la idea, idéntico a lo que vimos con query, es que yo voy mapeando cada campo a las diferentes columnas de Excel. Es decir, selecciono una columna, arrastro, suelto y ya quedaría asignado. Eso sería en su expresión más sencilla. Grabo el proceso, veo los campos y arrastro para crear las columnas en Excel y una vez creada la plantilla ya puedo empezar a probarlo. Pero claro, yo he mencionado que esos procesos no requieren programación y aunque no requieran programación, aunque sean herramientas no code o de low code, sí permiten mucha flexibilidad. Es decir, yo puedo crear lógicas, yo puedo crear condiciones, yo puedo crear bucles o acciones repetitivas dentro de un proceso y también, por ejemplo, puedo crear mis propias reglas de negocio. Aquí quizás no aplicaría tanto porque en la propia herramienta Data 360 Analyze estamos creando reglas de calidad de datos, pero aquí yo podría, por ejemplo, pues si hay algún valor que siempre es fijo, lo defino como fijo. Si hay algún valor que debo derivar mediante lógica, se podría hacer. Es decir, la herramienta me trae una vista básica, donde solamente veo los campos, me trae una vista de experto, que ya me muestra algo más de detalle, básicamente los pasos para crear un business partner, y abajo me muestra el Excel. Entonces, yo puedo mapear en la vista básica, donde nada más veo los campos, pero ya cuando queremos crear alguna función, alguna lógica, alguna condición, pues simplemente iríamos a vista experto y crearíamos esa condición. Pues, por ejemplo, si el país del cliente es X, queremos que este dato tenga este valor. Ese tipo de condiciones se pueden crear de formas sencillas. Así de sencilla y también tan complejas como queremos. Si el proceso debe ir por un camino o por otro, dependiendo de algún dato, también. Si el cliente es de un tipo, pues hay que llenar 30 campos, pero si es otro tipo de cliente, pues solo 15. Todos esos procesos se pueden hacer de forma muy sencilla. Y al igual que con la query que hemos visto, pues una vez que se ha creado la plantilla, pues simplemente uno podría ejecutar los datos de forma repetida desde el Excel. Es decir, si hablamos de un proceso del día a día manual donde un usuario debe hacer esas cargas, pues le proporciona la plantilla de Excel, o en el ejemplo que hemos visto, lo que estamos haciendo es invocando ese script desde Data 360 Analyze. Es decir, que en todo ese flujo de calidad de datos de migración, pues automáticamente me extrae la información con la query, la limpia, le aplica las reglas de calidad de datos y después lo carga de vuelta a SAP. Bien, ¿y qué nos puede aportar este enfoque para la migración una vez vista la demo? Pues por un lado, datos limpios y precisos en nuestro sistema S/4HANA, acelerar la migración, porque gran parte de ese proceso se puede automatizar para eliminar análisis y tareas manuales,
En un nivel más amplio se mejora el rendimiento del sistema y sobre todo los informes en SAP. Tenemos esa opción de continuar mejorando los datos en todos los entornos SAP, es decir, que este proceso de limpieza no está limitado a una migración, se puede seguir realizando, minimizar el riesgo de no estar en compliance y finalmente dar una mayor agilidad empresarial y una eficiencia operativa. Bien, hablemos ahora de integración, porque una vez que estamos en S/4HANA nos surge la pregunta, ahora que estamos en una plataforma más moderna, ¿qué puedo aprovechar para modernizar mis procesos de negocio? ¿Qué puedo aprovechar que antes no tenía? Y la integración con otros sistemas es pues un componente muy importante de este aspecto. Lo que facilita las integraciones son las pasarelas de servicio o las Service Gateways en inglés. En el mundo de S/4HANA, BTP es el ejemplo primordial y dentro de BTP tenemos los servicios de integración SAP, que es básicamente donde están las APIs. Todo esto está en un único lugar y lo habitual es que venga incluido en S/4HANA, dependiendo si se opta por RISE u otra modalidad. El desafío que nos encontramos son los bloques de construcción, como el cubo donde guardamos los Legos, porque no están especialmente organizados y no tenemos un kit para comenzar a armar nuestra solución, sino que tenemos los servicios que ofrece BTP de forma dispar, pero hay que ensamblarla. Y esto suele requerir desarrollo profesional, por lo que ya no es una solución de bajo código o sin código, como pueden ser las soluciones de Precise Automate, que no requieren desarrollo. Pero es cierto que lo que hemos descubierto en cuanto a BTP es que la función más utilizada y con diferencia es la integración. El 79% de nuestros encuestados nos dijeron que la integración es lo que más buscan utilizar dentro de BTP. Y otras encuestas de ASUG, de nuevo, el grupo de usuarios app de Estados Unidos, se encuentra con números muy similares. La realidad es que la integración entre sistemas y con otras plataformas es la funcionalidad número uno que se pretende explotar con BTP. Y si hablamos de automatización, lo que solemos ver son algunos retos que se repiten mucho. Uno de ellos tiene que ver con el propio desarrollo de la automatización. Existe una dicotomía entre soluciones de código bajo frente a soluciones que requieren código o desarrollo profesional. Por un lado, usuarios de negocio con la capacidad para diseñar soluciones que rápidamente se pueden implementar, frente a la centralización del desarrollo en un único equipo de TI que en ocasiones da lugar a cuellos de botellas. Muy habitualmente en un escenario de migración y de modernización, esos equipos de TI tienen muchas responsabilidades y se encuentran participando en muchas iniciativas, de las que la automatización es solamente una de ellas. También vemos situaciones de automatizaciones integrales de procesos, o sea, de principio a fin, donde se pretende automatizar todo el proceso de negocio. Si hablamos, por ejemplo, del proceso de creación de un producto nuevo, eso implicaría la creación de los materiales y de las listas de componentes y todos los demás objetos que se van creando hasta que se considera completado el proceso de alta de producto. Y este tipo de automatizaciones integrales son extremadamente complejas, porque tocan datos, tocan procesos y también la organización como tal. Si se realizan bien, pueden contribuir de forma determinante a optimizar y hacer más eficiente a la organización. Y un ejemplo de esto es el uso de nuestra API de SAP Data, que funciona con Automate Studio en conjunto con bots de RPA para simplificar un proceso. El bot RPA recolecta datos de otras plataformas, llama a nuestra API para después inyectar esos datos directamente a SAP. SAP es un sistema complejo en cuanto a integraciones, pero nosotros llevamos 20 años integrando con SAP y cuando se combinan los bots RPA, que son muy buenos en escenarios como la recopilación de datos de varios sistemas, con Studio, que tiene esa conexión directa y automática con SAP, se obtiene una integración limpia y veloz a la vez que se tiene control sobre todo el proceso. Y ya estamos llegando al final de la sesión. Vamos a terminar con un resumen de lo que hemos visto y unas conclusiones. Para recapitular, a medida que se dispara el crecimiento de los datos y las empresas quieren ser más ágiles y tener un funcionamiento empresarial más rápido y eficiente, la importancia de la simplificación de la automatización va a crecer para combatir la complejidad de los datos y los procesos de los que hemos hablado. Con la modernización de su entorno SAP, que implica la migración a S/4HANA y la adopción de interfaces de software como las aplicaciones Fiori, va a crecer la necesidad de plataformas de automatización adecuadas que respalden la agilidad de su empresa.
Y por último, la madurez de la automatización exigirá soluciones sólidas a los retos de integración que plantea la necesidad de automatizar los procesos de principio a fin. Espero que esta sesión haya servido para transmitirles los aspectos principales de este viaje a S/4HANA, los retos, y cómo Precisely puede ayudarles en sus empresas a lidiar con esas iniciativas complejas de modernización en SAP, de las cuales la migración a S/4HANA es quizás la más relevante a día de hoy, pero no la única. Precisely es el líder mundial en software de integridad de datos, tiene varias líneas de negocio, de las cuales Automate es una de ellas, pero toda nuestra plataforma va encaminada a la integridad, la calidad y enriquecimiento de datos, no solo de SAP. Tenemos más de 12.000 clientes en más de 100 países, 2.600 empleados y entre nuestros clientes se encuentran las marcas más reconocibles en todas las industrias y negocios. Siempre pueden encontrar más información de Precisely en nuestra página web y por supuesto concertar una cita con nosotros para conocer más, porque estaremos encantados de poder ayudarles.